Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de El Contacto Cristiano. En unos minutos, Ricardo vendrá a exponernos el tema de hoy. Pero antes, quiero recordarle que si usted no ha pedido aún la serie de estudios bíblicos que estamos ofreciendo gratuitamente, lo puede hacer hoy mismo, a la dirección que le daré al final del programa. Y ahora sí, su amigo de siempre, el hermano Ricardo. Jesús dijo que cuando regresara al cielo, pediría que el Padre enviara a su Espíritu Santo para ser nuestro compañero y ayudador. Prometió que el Santo Espíritu tendría un ministerio de 2 fases aquí en el mundo. En primer lugar, Él trabajaría con el pecador convenciéndole de su pecado, de la necesidad de justicia y del juicio que vendría a aquel que rechazara el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para salvarle. En segundo lugar, trabajaría con el creyente ayudándole a crecer espiritualmente por medio de revelarle más claramente las cosas de Dios. Quiero decirte que el Espíritu Santo está llevando a efecto ese ministerio en el mundo hoy. Está trabajando activamente con el incrédulo como también con el creyente. En esta serie de estudios estaremos investigando el trabajo del Espíritu Santo mientras que Él presenta al hombre pruebas convincentes en referencia a la justicia. En esta parte de nuestro estudio veremos que el hombre tiene escasez de verdadera justicia. Le falta mucho en este aspecto. El hombre está falto de justicia desde el momento en que nace. Todos los seres humanos heredamos una naturaleza caída desde el momento en que nacemos. Esta naturaleza asegura el hecho de que pecaremos. Este problema viene desde hace muchos años atrás con nuestros padres originales. Ya sabemos cómo Adán y Eva pecaron voluntariamente en contra de Dios. Le desobedecieron, aun sabiendo que iba en contra de lo que Dios les había dicho. Como resultado de ese pecado, nosotros decimos que Adán y Eva cayeron. Fueron cambiados del estado inocente en que se encontraban, en el cual tenían una perfecta relación con Dios, a un estado de culpabilidad en el cual fueron separados de Dios. Intentaron cubrir sus cuerpos con hojas de higuera y trataron de esconderse de Dios escondiéndose en los arbustos del jardín del Edén. Su desobediencia trajo a sus vidas la muerte física, al igual que la tragedia de muerte espiritual. La caída de Adán y Eva llegó a ser parte de su naturaleza. Ellos pasaron esta naturaleza a todos sus hijos. La misma debilidad que ellos tuvieron fue pasado de generación en generación. Finalmente ha llegado hasta nosotros. Tú y yo nacimos con una naturaleza débil en cuanto al pecado y una naturaleza que se deleita en el pecado. La naturaleza caída del hombre es débil en todo aspecto. La mente del hombre torna a lo pecaminoso en vez de a lo justo. Sus emociones caminan más con el mundo que con Dios. Su voluntad se deleita en seguir su propio camino en vez de buscar y hacer la voluntad de Dios. Su cuerpo está lleno de deseos que se sujetan a la decadencia y muerte. En realidad, la naturaleza total de cada hombre sufre a consecuencia del pecado de Adán. Debido a esto es que la Biblia dice que todo hombre ha pecado. La Biblia nos cuenta del pecado anterior del hombre en Génesis 6:5. Llegó un tiempo en que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia nos enseña en Romanos 5:12 que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tú eres un miembro de la raza humana. Tú has descendido de esa pareja original, Adán y Eva. Tú compartes la misma naturaleza que ellos. Tú eres un humano decaído debido a que tu naturaleza humana tiene una falta de verdadera justicia, la justicia de Dios. El hombre es injusto en su práctica. Nosotros no practicamos justicia. Nosotros practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza determina nuestra forma de vivir. Nosotros hacemos lo equivocado porque estamos equivocados. Todos hemos pecado. La Biblia nos enseña en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y por si alguno quiere retar a la Biblia con su justicia, ella le dice en Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Como vemos, ni tú ni yo podemos pelear que nuestra justicia es pura. Claro está que alguien negará que haya pecado lo suficiente para que valga en su contra. Pero la Biblia nos dice en 1 de Juan 1, 8 y 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El negar nuestra culpabilidad de pecado no es la solución a nuestro problema. Quiero asegurarte que Dios es clasificado a todo hombre como pecador. Y ahí nos quedamos porque Dios es quien juzgará. Él es el juez. Me dirás tú, ¿y acaso nosotros somos culpables por lo que Adán y Eva hicieron hace siglos? ¿Acaso somos condenados debido a pecados que ellos cometieron aún antes de que nosotros naciéramos? Mi respuesta es no. Nosotros no cargamos la culpabilidad de su pecado. Nosotros cargamos la consecuencia de sus pecados. No somos culpables por lo que ellos hicieron. Pero el pecado de Adán y Eva debilitó su resistencia al pecado. Nosotros heredamos esa debilidad. Nuestra naturaleza humana es débil cuando se trata del pecado. Conste que no somos culpables de este estado de nuestra naturaleza hasta que llegamos a la edad en que podemos distinguir entre el bien y el mal. Una vez que llegamos a esa edad, somos responsables por nuestros hechos. No hay culpabilidad hasta en el momento en que uno escoge personalmente pecar. Por eso es que los bebés no tienen culpabilidad del pecado. El niño no tiene esa culpabilidad hasta el momento en que sabe que lo que está haciendo es pecado. Por lo consiguiente, los tiernitos están a salvos en la gracia de Dios. Ahora, cuando llegan a la edad de comprensión entre el bien y el mal, pues eso es otra cosa. En verdad, el problema que tenemos nosotros es que no tenemos nada en nosotros que nos dé la capacidad para producir justicia. Así como el apóstol Pablo en Romanos 7:18, nosotros podemos decir en toda honestidad que en nosotros, esto es, en nuestra carne, no mora el bien. Lo raro es que podemos saber lo bueno y podemos desear lo bueno, pero siempre salimos haciendo el mal. Aun cuando no queremos pecar, pecamos. Lo que pasa es que hemos perdido la habilidad de pararnos en contra del pecado. A veces algo sucede en nuestro cuerpo físico y perdemos la habilidad de resistir las enfermedades. El resultado está en que uno puede contagiarse de cualquier enfermedad. Esto es lo que nos ha sucedido a nosotros espiritualmente. Hemos perdido la capacidad de resistir al pecado. Tarde o temprano caeremos en pecado. Jesucristo nos ha enseñado en Juan 8:34 que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Lo malo está en que cuando uno es esclavo del pecado, ya no puede librarse uno mismo. El diablo llega a ser el amo y dueño de uno. Uno podría pedir auxilio al encontrarse en esta situación. Las buenas obras podrían acudir a tu llamada, pero no podrían librarte. La religión podría acudir a tu llamada, pero tampoco ella podría darte libertad. En fin, cualquier cosa podría acudir a tu llamada, pero solo hay una persona quien puede librarte de Satanás, y esa persona es Jesús. Él es el único quien puede librar a todas las personas quienes se encuentran en cautiverio del pecado, con el temor de pasar la eternidad sin Dios. Amigo, acuérdate que hemos heredado una naturaleza que no puede resistir al pecado. Acuérdate que el humano practica el pecado debido a su naturaleza. Acuérdate que no hay en el ser humano nada que produzca la justicia. Y por último, acuérdate que solo Jesús puede librarte de tu situación. ¿Qué puedes hacer? Arrepiéntate de tus pecados. Reconoce que no hay nada bueno en ti y pídale a Jesús que entre a tu corazón aceptándole como tu Salvador. Vamos a orar. Padre, en esos momentos pido que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de mi amigo para que pueda venir a ti, arrepentido y pidiendo que Jesús sea su Salvador. Te lo pido en el nombre de mi Señor. De hoy, ¿verdad? Lo importante es que más que pensar en estos principios bíblicos,
los pongamos en práctica. Para ayudarle en esta tarea, queremos hacerle llegar nuestros cursos bíblicos por correspondencia en forma totalmente gratuita. Si usted nos escribe a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Recuerde incluir con su correspondencia el nombre de esta emisora. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Esta fue una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en nuestro próximo programa para otra entrega de El Contacto Cristiano.